Bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo una serie de infografías y datos bastante reveladores sobre el coche eléctrico en España. Sí, Porque todos oímos hablar de la transición energética, pero, bueno, se suele quedar en titulares muy generales. un poco en el aire, sí. Exacto. Así que hoy la misión es bajar al terreno, a las cifras concretas. Queremos saber qué impacto real tienen los coches y autobuses eléctricos que ya están circulando, con datos actualizados a 1 de diciembre de 2025. Claro. Y para no perdernos con tanto número, yo creo que lo mejor es ir por partes, como si hiciéramos zoom. Vale, empezamos por lo micro, lo más cercano. El efecto de un solo coche eléctrico. Entendido, Ujú. para entender la escala. Después abrimos el plano y vemos la foto completa, que supone toda la flota para el país. Y terminamos con, bueno, con el elefante en la habitación. La pregunta del millón. La pregunta del millón, la que se hace todo el mundo. ¿Aguanta la red eléctrica? Y los datos que tenemos, la verdad, son bastante concluyentes. Me parece un plan perfecto. Empecemos entonces por lo tangible, lo que le importa a quien se plantea el cambio. Eso es. Abro la primera infografía y lo primero que me salta a la vista es el ahorro de combustible. Dice que cambiar un coche de combustión por uno eléctrico supone dejar de consumir entre 825 y 1.125 litros de gasolina o diésel al año. Que es una cifra considerable, ¿sí? Es que de primeras cuesta un poco visualizarlo. Pues piénsalo así. Un depósito medio, ponle 50 litros. Sí. Estamos hablando de que te ahorras ir a la gasolinera entre 16 y 22 veces al año. O sea, es como si durante 4 o 5 meses te olvidaras por completo de que existen. Ahí es donde se nota. Vale, visto así, el ahorro es evidente. Pero lo que me ha dejado de piedra es la siguiente cifra. La del transporte profesional. Ah, Un solo autobús eléctrico ahorra 22.500 litros de diésel al año. Es una barbaridad. es que es otra escala. Es una escala completamente diferente. Pero, ¿por qué tanto? La razón es obvia. Un autobús urbano no para. Está en funcionamiento intensivo, horas y horas todos los días. Y sus consumos, claro, son enormes. Ahí la eficiencia del motor eléctrico marca una diferencia abismal. Espera, para que nos hagamos una idea real de la magnitud. Si un coche normal tiene 50 litros de depósito, como decías, ¿Sí? eso significa que un solo autobús ahorra el combustible de llenar 450 coches. Es increíble. Ahí has dado en el clavo. Esto cambia la perspectiva. El debate siempre se centra en el coche particular, pero parece que el verdadero golpe sobre la mesa está en electrificar el transporte público. El impacto se multiplica exponencialmente. Y esto nos lleva directos al otro gran pilar del ahorro, las emisiones. Claro, porque si dejas de quemar combustible, dejas de emitir CO2. Y las cifras, pues, siguen la misma lógica. A ver, Un turismo eléctrico evita la emisión de 1,8 toneladas de CO2 al año. Pero el autobús evita 54,2 toneladas. 54. Es el equivalente en CO2 al consumo eléctrico de casi 15 hogares españoles durante un año entero. Todo por un solo vehículo. Todo por un único vehículo. Impresionante. Ahora, siempre surge la misma duda con estos cálculos. ¿Son cifras netas? Porque para generar la electricidad que mueve ese coche también se emite CO2. ¿Está eso tenido en cuenta? Buena pregunta. Y es fundamental. Y sí, los documentos son muy claros en esto. El cálculo es neto. Ah, bien. Para los turismos, primero se mira qué coche se está reemplazando en España, que de media es un 52% diésel y un 48% gasolina. Y a ese ahorro bruto se le resta el CO2 emitido para generar la electricidad. ¿Y se sabe cuánto es? Sí, usan el dato de 0,107 toneladas de CO2 por cada megavatio hora generado en el sistema eléctrico español. O sea que el ahorro es real, descontando ya la huella de la producción eléctrica. Exacto. Y lo fascinante de ese matiz es que ata el destino del coche eléctrico al de las renovables. Ese número, el 0,107, no es fijo. Claro. Cada vez que se instala un nuevo parque eólico en Aragón o una planta solar en Extremadura, ese número baja. O sea que mi coche, sin hacerle nada, Tu coche eléctrico se vuelve más limpio cada año que pasa. Es una descarbonización pasiva, que un coche de gasolina nunca puede tener, claro. por definición. Su emisión por kilómetro es la misma el día 1 y 10 años después. Ese punto es clave. No es una foto fija, es una mejora continua. Vale, las cifras de un solo autobús son brutales, pero seamos realistas, solo hay unos 2.000 en circulación. Sí, son pocos todavía.
Para que esto tenga un impacto real a nivel de país, la suma de los coches particulares tiene que ser enorme. ¿Qué pasa cuando sumamos esos casi 300.000 vehículos que mencionan los datos? ¿Se nota de verdad en la aguja de la economía nacional? Pues veamos qué dice la foto completa. A 1 de diciembre de 2025, el parque móvil es de 295.400 turismos y 1.927 autobuses. Y sigue creciendo. Y crece a buen ritmo, ¿sí? Solo en noviembre se sumaron casi 10.000 vehículos. Cuando sumas el ahorro de combustible de todos ellos, el resultado es que España deja de importar 4,4 millones de barriles de petróleo al año. 4,4 millones de barriles. Sigue siendo un número tan grande que es difícil de asimilar. ¿Qué significa eso para un país como España? Pues para ponerlo en perspectiva, los datos de 2024 nos dicen que esa cantidad equivale a 3,4 días de todas las importaciones de petróleo del país. 3 días y medio. Dicho de otro modo, gracias a los vehículos eléctricos que ya circulan, España podría cerrar por completo el grifo del crudo, durante 3 días y medio cada año. Y no pasaría nada. Vaya. Y eso estratégicamente empieza a ser relevante. Y claro, si no importas petróleo, no pagas por él. Y aquí llegamos al dinero. Los informes cifran el ahorro en 282 millones de dólares. ¿Sí? Pero lo que me llama la atención, y quiero subrayarlo, es que el cálculo se hizo con el barril de Brent a $63. Eso hoy en día es un precio de risa. Exactamente. Es casi un escenario de mínimos. Es un cálculo muy conservador entonces. Muy conservador. Y ese es uno de los puntos más potentes del análisis. El mercado del petróleo es increíblemente volátil. Si rehiciéramos las cuentas con el barril, no sé, a 90 o 100 dólares, que lo hemos visto no hace tanto, Claro. no estaríamos hablando de 282 millones, sino probablemente de más de 400 millones de ahorro. Entonces la ventaja estratégica se vuelve enorme. No es solo un beneficio ecológico o un ahorro para el conductor. Es un colchón de seguridad para la economía del país. Esa es la cuestión. Cada coche eléctrico es un pequeño seguro contra la inestabilidad geopolítica. Reduce nuestra vulnerabilidad. Esa es la cuestión fundamental, la de la soberanía energética. La electrificación reduce la dependencia de mercados que no controlamos. Desde luego. Y el documento, además, insiste en un punto que ya hemos comentado. El mayor potencial de ahorro, tanto en barriles como en divisas, está en las flotas profesionales. Furgonetas, camiones. Furgonetas de reparto, camiones, autobuses. Ahí es donde el consumo es tan alto que cada vehículo electrificado tiene un impacto desproporcionado. ¿De acuerdo? Volvamos un momento a las emisiones, pero a escala nacional. Sumando toda la flota, ¿cuánto CO2 nos ahorramos en total al año? La cifra total es de 0,6 millones de toneladas de CO2 que se dejan de emitir cada año. 0,6 millones. La mayor parte, medio millón, corresponde a los turismos y el resto, 0,1 millones, a los autobuses, que a pesar de ser muchos menos, como ves, tienen un impacto muy concentrado. Y el análisis añade algo que a menudo olvidamos, que no es solo CO2. No, claro. También se reduce la emisión de contaminantes locales, los que respiramos en las ciudades y que afectan directamente a nuestra salud. Monóxido de carbono, óxidos de nitrógenos, los famosos NOx, partículas finas. Exacto. Es un beneficio directo para la calidad del aire de nuestros barrios. Correcto. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la gran pregunta. La que aparece en todas las conversaciones, en las cenas con amigos, en los debates. Ya sé por dónde vas. ¿Puede la red eléctrica con todo esto? Esa es. Porque la sensación en la calle es que si todos enchufamos el coche a la vez, saltan los plomos del país. Y los datos que tenemos aquí son para responder a eso. Hablan de una demanda total de 0,9 teravatios hora al año. Así es. 0,9 TWh. Un momento. 0,9 teravatios hora son 900 millones de kilovatios hora. A mí eso, sinceramente, me suena a una barbaridad de energía. El número en sí mismo es enorme, sí. ¿De verdad la red no se entera de un golpe así? ¿No estamos subestimando el problema? Es una reacción lógica, pero la clave, como siempre, está en el contexto. ¿Con qué lo comparamos? Vale. La demanda eléctrica total de España en 2024 fue de 243,79 teravatios hora. De acuerdo. Si haces la división, esos 0,9 teravatios que necesita toda la flota de vehículos eléctricos suponen el 0,37% de la demanda nacional total. ¿Cómo? El 0,37%. Ni siquiera llega a medio punto porcentual. Solo el 0,37%. Me estás diciendo que todo el debate público, todo el miedo a que los coches eléctricos colapsen la red,
Se está centrando en un problema que, hoy por hoy, equivale a menos de la mitad del 1% del consumo. Exactamente. El dato no solo dice que la red puede asumirlo sin el más mínimo problema. No, claro. Lo que revela es que la magnitud real del problema es en la práctica un mito. Los propios documentos usan calificativos muy directos como insignificante y totalmente asumible. El impacto actual es mínimo. Mínimo. Entonces, ¿el miedo a un colapso del sistema, al menos con las cifras actuales y a medio plazo, no tiene ninguna base en los datos? Es más una percepción que una realidad. Es una percepción que no se corresponde con la realidad de la red, no. Pero el análisis va un paso más allá y mira al futuro. A ver. No es solo que la red pueda soportar la demanda actual, es que tiene una capacidad de reserva enorme para absorber el crecimiento durante muchísimos años. Hay margen. Hay muchísimo margen antes de que empecemos siquiera a plantearnos problemas de congestión. Y, como decíamos antes, con la ventaja de que esa electricidad es cada vez más limpia. Son dos transiciones que se ayudan, la del transporte y la de la generación. Se ayudan mutuamente, exacto. Entendido. El sistema está preparado. Aunque el propio documento termina con una nota de humildad, ¿no? ¿Sí? Y es una nota muy necesaria. Dice, y cito textualmente, que a pesar de estos datos positivos, nuestro parque eléctrico es todavía ridículamente pequeño. Ridículamente pequeño. En comparación con nuestros países de nuestro entorno. Hemos demostrado que los beneficios son reales y que la infraestructura los soporta, pero el camino por recorrer es inmenso. El potencial de mejora es enorme. Bien, hagamos un poco de recapitulación, porque hemos tocado muchos palos. Hemos visto el impacto medible por cada vehículo, cientos de litros de combustible y casi 2 toneladas de CO2 menos al año. Eso es. Y hemos visto cómo eso, a escala nacional, se traduce en un ahorro de más de 4 millones de barriles de petróleo y cientos de millones de dólares. Una cifra que además, recordemos, es conservadora. Muy conservadora. Y hemos desmitificado uno de los grandes miedos. Los datos muestran que el impacto en la red es mínimo, menos de medio punto porcentual, y que el sistema está más que preparado para un crecimiento mucho mayor. Sí. El análisis en conjunto pinta un cuadro de beneficios claros, medibles y que irán a más. Exacto. Y todo este análisis nos deja con una reflexión final que va un poco más allá de los datos que hemos visto. A ver, Todo el informe se centra en la capacidad del sistema para suministrar energía a los vehículos, y queda claro que no es un problema. no. Pero, a medida que la flota siga creciendo y hablemos de cientos de miles o millones de coches, estos vehículos no son solo consumidores, son fundamentalmente baterías con ruedas. Cientos de miles de baterías aparcadas el 95% del tiempo. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué nuevas posibilidades o qué nuevos desafíos surgirán cuando empecemos a pensar en la flota no solo como una red de transporte, sino como una gigantesca red de almacenamiento de energía descentralizada y móvil, capaz de devolver energía a la red cuando se necesite? Claro, la tecnología V2G, Vehicle to Grid. Ahí es donde puede que esté la próxima gran revolución.